vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Gracias.
Muy buenas tardes, amada familia de la Fe Iglesia. Un martes más acá conectándonos con Andrés y con Alberto para poder compartir la palabra. Así que gracias ahí por conectarse y por dejarnos entrar a su casa. O aún aquellos, como todos los martes, a veces volviendo a casa del trabajo también se conectan. Así que Alberto, saludar a los hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos queridos? Un placer estar. Ya estamos por el número 9 de nuestros estudios de los tiempos finales. Así que bien, agradecido a Dios por todo. Dios te bendiga, Iglesia. Me alegro poder estar juntos tratando estos temas tan importantes para la Iglesia en nuestros tiempos finales. Quiera Dios y el Espíritu Santo asistirnos para poder compartir una palabra que se grabe en nuestro corazón para vida eterna. Amén. Así que ahí que estás con tu familia seguramente compartiendo algo también, que ya es la tarde. Como siempre te decimos que los martes quedan grabados, ¿sí? Como las demás reuniones de la semana, en el canal de YouTube, que es Mi Casa Asamblea de Dios. Así que si te perdiste algunos martes anteriores, entrá, que está ahí, como dijo recién Alberto, los 9, ya con este 9 martes que estamos compartiendo con vos la palabra del Señor. Y los martes anteriores estuvimos hablando más específicamente el anterior, la venida, ¿sí?, de Cristo. Estuvimos viendo ahí los textos bíblicos donde habla la palabra, donde Él se iba, ¿no?, a establecer cómo iba a ser esa secuencia, y hoy nos toca hablar del milenio, ¿sí? Así que vamos a ir ya arrancando como siempre. Biblia ahí, si la puedes tener cerca, con una lapicera, un papel para anotar los versículos bíblicos para que después los puedas meditar tranquilo en tu casa o también en familia. Así que vamos arrancando, Andrés, ¿sí?, con el milenio. Amén. Hoy tenemos que ver algunas cuestiones, pero antes de entrar a profundizar este tema, también vamos a ver tres escuelas de interpretación, o sea, en realidad tres tipos de interpretaciones que hay dentro de lo que es la iglesia pentecostal o cristiana, a la cual nosotros como hijos de Dios y en la madurez cristiana que el Señor nos alcanza debemos de respetar, porque aquí no está en juego nuestra salvación, sino un tema de interpretación. La salvación ya todos sabemos que fue ganada por Cristo, y si yo agrado a Dios con mi vida, con mi testimonio, con mi manera de andar, eso ya está ganada por el Señor. Pero el tema de interpretación no tiene que ver en sí con la salvación, porque los textos bíblicos están, entonces hay personas que tienen distintas maneras de interpretar, y ahí es donde requiere la madurez de parte de cada uno de nosotros para saber respetar al que piensa distinto. Así Amén. Que esto es bueno. Sí, sobre todo sobre los tiempos futuros, ¿no? Sobre todo en el tema del futuro. Del futuro, claro, porque eso es algo que no ha acontecido, y que la salvación ya fue ganada por Cristo. A esta altura ya va a estar listo. No vamos nunca a discutir sobre la cruz porque es un hecho consumado. Sí. Pero bueno, la segunda venida de Cristo y todos los acontecimientos que ocurren en ese momento es algo que no ocurrió todavía. Entonces, claro. Algunos interpretan de una manera y otros de otra. Bueno. Así que tenemos tres posturas. Pero antes de las posturas, voy a ir al milenio. Sí, quiero leer el pasaje. Sí. Bueno, Apocalipsis 20, sí. Capítulo 20, estuvimos viendo hasta el 19, y en los primeros versículos del capítulo 20, donde el Señor, cuando viene y destruye al anticristo, al falso profeta y a los ejércitos terrenales, también manda a apresar al diablo, ¿no?, y lo lleva al abismo y lo ata con una cadena. Y en el versículo 4 del capítulo 20 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y de ahí sale el nombre, porque la palabra milenio no está en la Biblia, sale el nombre milenio. 1000 años. Bien. Entonces tenemos tres posturas, Andrés, si querés ir mencionando. Sí, la primera. La primera es el premilenianismo. Presten atención a la palabra. Pre quiere decir que Cristo viene
antes del milenio. Todo tiene que ver con el milenio. Si Cristo viene antes o viene después del milenio. Entonces el premilenialismo es antes. Entonces esta postura sostiene que se toma el número 1000 en Apocalipsis literalmente y también se toma la cronología de Apocalipsis hasta este punto como una simple descripción ordenada de eventos. En esta interpretación el milenio es una época después de la segunda venida de Cristo. Por eso el Cristo viene antes del milenio, en el cual Él reina sobre el mundo como un rey literal desde Jerusalén. El premilenialismo viene asociado generalmente con la teología del dispensacionalismo, en donde se insiste en una interpretación literal de la profecía del Antiguo Testamento. Por eso es necesario que haya una época futura en donde las profecías del Antiguo Testamento se cumplan literalmente para el pueblo de Israel. Por ejemplo, que todas las naciones darán tributo a Israel, y otras profecías que describen a Israel en una era dorada con influencia sobre todo el mundo. El dispensacionalismo, el milenio es la era de Israel bajo su ideal rey davídico, ¿no? En este caso, porque ellos piensan que David, de hecho, lo va a hacer. Vamos a ver eso, vamos a ver. Pero es importante que acá la postura es interpretación literal de la Biblia. Mientras que se pueda interpretar la Biblia, tenemos que interpretarla literalmente. Amén. Cuando nos damos cuenta por el contexto y por el pasaje que está hablando en sentido figurado, entonces tenemos que buscar una interpretación. Claro. Pero en cuanto el texto no sea oscuro y diga algo que se entiende, entendemos, por lo menos esta postura, que hay que interpretarlo literalmente. Literalmente, amén. Después está el amilenialismo. La segunda postura sería el amilenialismo. Esta posición afirma que los 1000 años de Apocalipsis son figurativos, no literales. No literal. Claro. Y que el pasaje es una recapitulación de la historia de la Iglesia desde el principio hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ellos interpretan todo este pasaje que leímos como algo que no es literal. Es algo espiritual. Claro. Entonces ahí es donde se va marcando esa diferencia y debemos de notarla, ¿no? El encadenamiento del diablo significa la derrota por Cristo en la cruz, y su reino es el reino actual de Cristo sobre el mundo mientras la Iglesia testifica acerca de él. Cuando el diablo se ha soltado a fin del milenio, de 1000 años, esto se toma como la tribulación y la segunda venida del Señor. Se ha notado que esta posición no tiene un buen nombre, pues parece implicar que se niega el milenio, pero en realidad afirma la presencia actual del milenio. Claro, o sea que el milenio es ahora. Claro, ellos interpretan. No es que no existe. Claro. O sea, desde que, como decimos, de que murió Cristo hasta ahora. Pentecostés hasta el fin de la venida de Cristo, supuestamente, que entienden ellos, al final. Todo esto es el milenio. El 1000 es un número figurativo de algo muy grande. No es fecha exacta, porque al venir de parte de Dios, o de esta revelación de parte de Dios hasta el apóstol, lo toman así, como no una fecha exacta. Teológicamente, el amilenialismo viene generalmente con la idea de que la Iglesia ha sustituido a Israel, o es el cumplimiento de Israel en el plan de Dios, y que por eso todas las promesas de Israel en el Antiguo Testamento se cumplen espiritualmente en la misión de la Iglesia. No se espera un futuro literal para Israel en este caso. Esta postura tuvo mucho auge en la época del catolicismo romano. De hecho, es la postura de la Iglesia católica apostólica romana, porque sus intérpretes comenzaron en el siglo IV, V, ya eran intérpretes con muchas filosofías griegas. Y ya no estaban en Roma, estaban en ¿cómo se llama? Constantinopla. Sí, en Constantinopla. En Alejandría también. Claro. Y estos grandes teólogos que se infiltraron, más la idolatría y todo, hicieron que por ahí lleven. ¿Por qué? Porque ellos, a la Iglesia, al crecer y tomar el dominio, recuerden que la Iglesia gobernó el mundo, la Iglesia católica, apostólica romana. Aclaramos, no tenemos nada en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es un hecho histórico. Los papas reemplazaron a los emperadores y se formó el Sacro Imperio Romano, o sea que en el cual gobernaban los papas con los ejércitos, y entonces ellos entendían que la Iglesia era la que iba a tomar la tierra, y el gobierno iba a traer paz y iba a traer bendición, cosa que no pasó.
estamos esperando todavía. Bien. Así que esta es un poco la postura del amilenialismo. Tenemos que tener en claro y tomarlo con la madurez de vida, luego busquen los textos, nosotros vamos a ir citando a medida que vamos explicando también. Y aparte, te hago una pausa, ¿no? Que en el último tramo dice, no se espera un futuro literal para Israel, pero ahora vamos a leer los versículos y realmente... Bueno, y ese es otro problema, claro. Imagínense, Israel desaparece en el año 70. Año 500 no estaba Israel, año 1000 no estaba Israel, año 1500 no estaba Israel, año 1900 no estaba Israel, hasta recién 1948. Entonces todas las posturas apuntaban a que por lo que se veía, Israel había desaparecido. Y ese es el problema de interpretar la Biblia a la luz de lo que se ve. Hermano, es un error eso. Nosotros tenemos que interpretar lo que se ve a la luz de la Biblia. Amén. Porque de repente, ¡toing!, apareció Israel y muchos quedaron sorprendidos. Claro. Porque Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Y nosotros estuvimos en este programa leyendo profecías que prometían que Israel iba a volver. Y volvió. Exactamente. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Jesús. Entonces, esta postura, indudablemente ya... muy débil, digamos. No tiene mucho apoyo en esa parte. Se desvanece en ese aspecto, sí. Después estamos con el postmilenialismo. Aquí se afirma que el milenio es una era dorada de la historia humana que surge de la creciente influencia del Evangelio en el mundo. Aquí, la derrota inicial de Satanás no es la cruz, como el amilenialismo, sino la expansión del Evangelio, y el reino de Cristo no es literal. Pero por medio de la influencia de la Iglesia en el mundo, el post, entonces, es porque Cristo regresa después del milenio, pero a diferencia del amilenialismo, no se afirma que estamos ahora en el milenio, pues es algo que surge del futuro humano. O sea, el milenio lo va a traer la Iglesia en un futuro. Claro. O sea, hoy la Iglesia, supuestamente, según esta postura, está trabajando para instaurar el milenio. Y una vez que instaure el milenio, la Iglesia aquí en la tierra logre conquistar a todos los reinos y que haya paz y seguridad y se acaben todas las guerras, y eso va a durar 1000 años. Cuando termine eso, ahí viene Cristo. Amén. Según esta postura. Todavía no estamos en el milenio para esta postura, pero viene, o sea, la Iglesia es la que va a construir el milenio. Entonces, la teología detrás del postmilenialismo es una combinación de las dos otras posiciones. Por un lado, la Iglesia reemplaza a Israel y no se espera un futuro de cumplimiento literal, pero por otro lado, las promesas de Israel se toman concretamente en su aplicación a la Iglesia. Por eso la necesidad de un reino global de Cristo en este mundo. Vale notar que ha habido una conexión significativa entre el contexto de la Iglesia y las diferentes interpretaciones del milenio. El amilenialismo fue importante en la Iglesia de Constantino, como habíamos de Constantina, en donde había una fuerte relación entre la Iglesia y el poder del Estado, y luego a través de los siglos de la Iglesia medieval hubo un sentido de estabilidad y continuidad. Era fácil en ese contexto imaginar que el reino era presente en la influencia de Cristo por medio de la Iglesia. En la era moderna se comenzó a pensar en categoría de progresos, y armados con la ciencia y la razón de la humanidad, pudo convencerse de que pronto se introduciría una nueva era dorada para todo este mundo. Esto se produjo en los siglos XVIII y XIX con la ciencia. Se conoce la época de la evolución, del humanismo, de la tecnología, de la ciencia. De la industrialización. Después del siglo XVIII, ¿no? Claro. Fin del siglo XVII, donde empezaron las máquinas, combustible. Se multiplicó la ciencia. Y la gente pensaba que eso iba a traer el milenio. Por eso ahí vino la postura de que iba a venir el milenio. Por eso dice, no puede ser casualidad que esta también fue la época del postmilenialismo, fue más popular. La influencia del premilenialismo comenzó a crecer en el siglo XX, especialmente después de las 2 guerras mundiales, cuando surgió el pesimismo moderno de la era atómica. La idea de una era dorada parecía ridícula en ese contexto. Como Dios no parecía estar activo en la historia humana, se concluyó que su acción en este mundo ocurriría después de la segunda venida de Cristo. Ya se entendía, en este mundo no duraría mucho más. Bueno, yo estuve leyendo algunos escritos de los padres de la Iglesia, y en la época primaria, sobre todo cuando la Iglesia estaba muy influenciada por la cultura judaica,
oriental, Sí. ¿no? Porque recordemos que la iglesia surgió en Oriente y se expandió hacia Occidente, ¿no es cierto? Claro. El primer tiempo fue netamente oriental. Ellos tenían una postura premileniarista. Después fue surgiendo... Sería bueno aclarar ese concepto ahí, Beto, porque o sea, del pueblo hebreo ya venían con ese concepto prearmado. Los judíos ya esperaban un reino literal. De hecho, a Jesús se lo plantearon. Sí. En una oportunidad. No solamente eso, la madre de Juan y de Santiago fue a pedirle lugares de privilegio en el reino. O sea, ellos pensaban que Jesús iba a instalar un reino literal acá en la tierra de paz y de prosperidad. Y la madre fue interceder. Y que ellos iban a tener los mejores lugares. Claro. Y aún después de resucitado, en Hechos 1, le dice, ¿pero restaurarás el reino o no lo va a restaurar el reino o no va a restaurar el reino? Ellos esperaban, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos desde el regreso de la cautividad, en el año 500 y pico antes de Cristo, nunca gozaron de libertad y de prosperidad, porque siempre fueron subyugados por los diferentes imperios, entonces siempre estaban oprimidos, estaban pobres, estaban perseguidos. Entonces ellos esperaban esa época dorada que está descrita en las profecías, que ahora la vamos a ver, y ellos decían, bueno, se tiene que cumplir en algún momento. O sea, la lógica humana los llevaba a interpretarlo así. Bien. Claro. Porque los judíos interpretaban bien la escritura. Sí. De hecho, cuando vinieron los magos y preguntaron por el Mesías o el rey de los judíos. Y Herodes preguntó a los intérpretes, ¿qué le dijeron? Sí, vayan a Belén. O sea, interpretaron correctamente. Claro. No la creían. Claro, pero sí la interpretaban. Bien. Ellos tenían una interpretación correcta. Literal, porque tenían una interpretación literal. No espiritualizaban. Claro. Entonces, estas son las tres posturas, ¿sí? Bueno, y lo que queríamos recalcar, ¿no, Andrés? Sí. Es que nosotros no debemos, más allá que nosotros tenemos una postura, que es la premileniarista, que es la que vamos a desarrollar hoy, no debemos menospreciar a otros hermanos que piensen diferente. Eso, hermano, hemos estudiado incluso tomando referencia de ministros, la cual para nosotros son referentes, vimos que ellos tienen distintas posturas y trabajan juntos y no tienen ningún problema. Entonces, porque vuelvo a decir lo mismo, acá no está en juego la salvación de uno, sino es un tema de interpretación. Y bueno, quiera Dios revelarnos todo. No, y darnos madurez, ¿no? Porque Amén. Es un tema de madurez, justamente. La niñez hace que uno se cierre en una sola postura y desprecie. Y esto ocurrió en la historia de la iglesia y hasta se condenó y se mandó a matar gente. Sí, en el principio sí. Mucha gente posturas del futuro o de costumbres o de forma que no tienen que ver con la base del Evangelio. Por eso esto termino de leer, que es importante. Dice, no estoy diciendo que las diferentes posiciones solo dependen de un contexto histórico, pues hoy día hay quienes defiendan cada una de ellas, pero sí es importante notar que en los tiempos en que vivimos pueden afectar nuestra interpretación de la Biblia en nuestra teología. Al fin y al cabo, esta es una de las cuestiones complejas y que vale la pena discutir, no solo para llegar a una conclusión acerca del Apocalipsis 20, pero también porque, como hemos visto, al discutir las diferentes opiniones nos profundizamos más en temas bíblicos y teológicos muy importantes. Así que... Bueno, justamente, eso cuando nosotros queremos definir una postura nos va a llevar a leer la Biblia. Sí. Muchos cristianos no leen la Biblia, se llevan por lo que dice uno, por lo que dice otro, y eso es un error, porque los de Berea, que eran más nobles, cuando Pablo les hablaba la palabra, dice que ellos tomaban la escritura y consultaban con la escritura si era real que eso era así. Yo recuerdo que cuando nosotros le hablamos al guía judío de turismo que teníamos en Israel, nosotros le leímos la Biblia nuestra y él nos escuchó, y después de escucharnos lo primero que hizo fue sacar del bolso la Biblia de él en hebreo y leer a ver si lo que nosotros le habíamos leído era o no era. Claro. ¿No? Entonces nosotros como pueblo de Dios, hermano, no tenemos que tragar cualquier cosa, sino tenemos que venir acá. A la palabra. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, ahí mire, 30 y pico de versículos que vamos a exponer para mostrar el milenio, ¿sí? Amén. Entonces, vamos a entrar en el tema. Una vez que el Mesías haya derramado la ira de Dios, que fue lo que vimos, porque el otro día algunas profecías que leímos el
programa anterior, tal vez las volvamos a leer, pero el énfasis, porque está junto, el énfasis del programa anterior era el juicio. Hoy vamos a ver el reino. Amén. Amén. Porque va a decir, eso ya lo leyeron, sí. Pero estamos leyendo, porque hay profecías que está junto el juicio y el reino. Es que porque vienen uno detrás del claro, otro. están seguidos, muy pegaditos uno del otro, pero hay que diferenciarlo. Exacto. Entonces, después de la ira de Dios sobre los enemigos, Dios, el Señor Jesucristo, establecerá su reinado sobre la tierra y comenzará a manifestar su gloria. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos un texto en Isaías 24-23 que dice: la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Y en Jerusalén, sí. El programa pasado hicimos énfasis que la venida de Cristo viene a Jerusalén, Sí. que le va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, que va a haber un terremoto, que se va a partir el monte de los olivos, y que de ahí van a surgir aguas saludables que van a sanar la tierra. O sea, eso lo vimos que tiene que ver con la llegada del Señor. Amén. Dice: cuando Jehová reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea que va a ser un reino compartido. El Señor va a reinar con personas designadas. ¿Sí? Amén. Todos los diversos aspectos acerca del reino milenial se explican con mucho detalle En el libro de Isaías. en el libro de Isaías. Cada varón de Dios le dio una parte, ¿no? Porque la Biblia es un conjunto. ¿Sí? Como a Juan le dio detalles de la tribulación, del anticristo, que no están. Daniel también vio algo de eso, no tan profundo como Juan. A Isaías se le reveló mucho de la primera y de la segunda venida de Cristo. Porque recordemos que Isaías 53, que tantas veces lo citamos, y hay cuatro cánticos que tienen que ver con la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? En los primeros capítulos, ¿sí? Está la primera venida. Y también está desarrollada la segunda venida. ¿Verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis nos da el tiempo, lo que tiene, porque muchos dicen, no, el milenio solamente aparece en Apocalipsis. No, en Apocalipsis aparece la medida, 1000 años. Claro. Porque en el Antiguo Testamento no aparece, aparece un periodo largo. Claro. Lo que Juan nos da es la medida del tiempo, nada más. Pero ya estaba profetizado. Por eso entiendo que el Espíritu Santo no le dio a Juan más, porque ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Claro. Otra vez hablaba con una persona que me decía, no, pero Jesús no habló de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces yo decía, mire, pero Jesús no tenía que hablar de la homosexualidad porque ya en el Antiguo Testamento estaba escrito. Claro. O sea, él se refirió a la ley. ¿Quieren saber lo que dice la ley respecto a la homosexualidad? Tomen el libro, el Pentateuco, y ahí van a tener. Jesús no tenía que repetir todo lo que ya estaba escrito. Él dijo, lo que daba está por escrito, sentado. Daba por sentado la ley. Él vino a cumplir la ley. ¿No? Por eso se están buscando que en una sola persona diga todo. No, porque es un conjunto, es un cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar primeramente las características políticas. ¿Sí? Va a ser un reino mundial. ¿Sí? La extensión del reino del Señor Jesucristo va a ser para toda la tierra. ¿Sí? Ahí tenemos el número 1. Sí, acontecerá. Y perdón, vamos a leer la cita. Sí. Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones. Y acá después tenemos el 9:6 de Isaías. Sí, ¿lo tenés? Y 7. Isaías 9:6, ¿no? Sí. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:7, sería el otro versículo. Sí. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado del imperio no tendrá límite. O sea, abarcará toda la tierra. Y ahí, tío, está hablando, digamos, de tiempo, de geografía, no tendrá límites, digamos.
límites, claro, de extensión, porque dice, está hablando de cómo se va a extender el reino, ¿sí? No tendrá lo dilatado, que es dilatado, algo grande, algo que extendido, de su imperio y la paz, habla del imperio que trae el gobierno, y ese gobierno va a ser un gobierno justo, y entonces ¿qué va a traer? La paz que el mundo busca y que busca por todos lados. Él es el príncipe de paz, ¿sí? Por eso en el versículo 6 habla de los nombres que recibe el Señor Jesucristo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y dice, el celo de Jehová hará esto. O sea que esto es algo que lo va a hacer el Señor. Le guste o no le guste a quien quiera. O sea que esto no depende de nosotros, ¿no es cierto? Entonces será de naturaleza pacífica, ¿sí? En Isaías 2:4. Amén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán manos para la guerra. Ahí se terminó todo. Este es el texto que está afuera de las Naciones Unidas. Este es el texto que cuando formaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que iba a ser el organismo que iba a traer paz a la tierra, que ellos iban a pacificar la tierra a través de un gobierno mundial, y que esa paz iba a producir esto, que las armas se cambien en instrumentos de... Hay una estatua. ¿Fue así o no, Alberto? No, bueno, usted no hace falta comprobarlo, ¿no? Desde el año 1945-46 hasta ahora, ¿cuántas guerras ha habido? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas matanzas? O sea, no, yo creo que hubo menos paz todavía. Porque antes por lo menos eran guerras mundiales cada tanto. Ahora hemos tenido guerra todo el tiempo. No, todo el tiempo. Y que no se resuelven, como vos decías en un programa. O sea, que no llegan a la conclusión. No. Es guerra y guerra y guerra. Entonces, esa paz va a venir cuando venga Cristo. Amén. Y el mundo será bendecido con rectitud. Rectitud. Un gobierno recto, que va a hacer lo correcto, que va a hacer lo que corresponde. Isaías 11:4 y 5. Sí. Isaías 11:4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cuántos movimientos políticos se han levantado, revoluciones, diciendo que iban a traer justicia al pobre? Y nunca, hasta el día de hoy. Creo que cada vez hay más pobres. O sea, lamentablemente los gobiernos vienen con una bandera de hacerle bien al pobre, pero los efectos que dejan cuando se van no dicen lo mismo. Aparte, no, es verdad, o sea, la desigualdad social que hay cada vez más grande. Sí. Entonces, acá va a haber un gobierno que se va a ocupar en serio de los pobres, porque no va a haber pobres acá. Qué tremendo. ¿Saben que Israel, cuando Dios le entregó la tierra, no había pobres? Porque Dios le repartió a cada uno. Repartió, dice Dios, a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Ese texto lo cita Pablo ahí en Efesios 4. Entonces vemos que este gobierno del Señor Jesucristo va a ser por primera vez en la historia de la humanidad un gobierno que va a traer paz y se va a ocupar de los más débiles. Saben que en el Antiguo Testamento hay muchas quejas de Dios sobre Israel, cuando Israel se olvidó de los pobres, porque ellos tenían la obligación de ocuparse de los pobres. Por orden del Señor. Es porque aparte, o sea, anteriormente encontramos en la Gran Babilonia, ¿no?, que habíamos leído, que se enriqueció, hizo una diferencia, enriqueció y hizo una brecha muy grande. Y acá vemos, compró almas de personas, o sea, esclavos. ¿Sí? Todas las naciones y todos los imperios tuvieron esclavos. Y hoy hay muchos esclavos, aunque no sean esclavos literales, están esclavizados por las deudas, por un montón de cosas. Entonces, va a haber justicia, ¿sí? Sí. Estoy acá, me equivoqué de papel. El trono del Señor será establecido en Jerusalén.
En Isaías 2:3. Sí. No, nos quedó Isaías 42. Ah, no, me Por pasé leer. uno. Sí. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y el 42:4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. O sea que va a imponer la justicia. Totalmente. ¿Sí? Y después, dice que no quebrar la caña y no apagar el pabilo cascada, húmedo, el pabilo que humea, es ocuparse de las cosas que nadie se ocupa, de las personas. Un pabilo que humea no sirve para nada. no, molesta, digamos. Molesta. Y una caña cascada tampoco perdió su fuerza. Totalmente. O sea, nunca en el mundo se valoran los debilitados, los pobres, los que no tienen. De hecho, Jesús andaba con esa gente y los fariseos y los escribas se enojaban mucho con Jesús porque le dedicaba tiempo a esas personas. Claro. Que ellos los llamaban malditos. Decían, esos están así porque pecaron. Sin consideración. Sí, porque pecaron, entonces se lo merecen. Yo estaba mirando el otro día la película esa de Jesús que había en Telefe. Y le decían, pero es un pobre, no importa. Está así porque los que estaban ahí en el estanque de Betesda, ¿no? Está así porque son pecadores. Y aún mismo los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Uno de sus padres, ¿no? Había preguntado. Porque era la idea que los mismos fariseos le habían transmitido. Que si estaban mal es porque algo malo habían hecho. Y resulta que muchos de ellos no eran. Nadie se enferma voluntariamente, ¿no? Claro. Pero bueno, va a haber justicia y el trono del Señor ahí sí va a ser establecido en Jerusalén. Ahora sí podemos leer Isaías 2:3. 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. O sea que el Señor va a gobernar con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Cuando Juan lo vio que de su boca salía una espada aguda. Quiere decir que el Señor va a gobernar con la palabra de Dios, con la rectitud de la palabra de Dios. O sea, no se va a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? El mismo que mandó a escribir esa palabra la va a cumplir, ¿verdad? Entonces, y va a haber en el monte de Jehová, en el monte de Jehová es Jerusalén, Amén. la casa del Dios de Jacob, donde estaba el templo, por eso es la casa de Dios, ¿no? Bueno, su gobierno será un gobierno de Dios. Dios va a gobernar y funcionará Jesús como rey, legislador y juez. Ajá. Para todas las funciones. O sea, no va a haber un parlamento, no va a haber división de poderes. Hoy tenemos un poder ejecutivo que ejecuta las leyes, un poder legislativo que hace las leyes, ¿sí? Un poder judicial que juzga. Los tres poderes van a estar en una sola persona, Amén. en el rey. Amén. Queremos leer ahí en Isaías 33, 22. Sí, porque dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Más claro, imposible. Jarito, para no dejar duda, ¿no? Claro. Todo. Uh-huh. Y entonces, los redimidos, que somos nosotros, los salvados serían, ¿no? Todos los salvados, reinarán con el Señor como príncipes. Amén. ¿Sí? 32:1. Sí. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán un juicio. Un juicio. Pablo le dice a los corintios, miren que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Sí. Entonces, y le dice a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Entonces vemos que se cumple esa palabra, está profetizada, ¿no? Que el Señor Jesús va a reinar con sus redimidos. Entonces, debido a que el Señor estará reinando desde Jerusalén, la nación de Israel será la nación más importante en el mundo. Y se va a cumplir lo que Dios le dijo por boca de Moisés, que serán cabeza, ¿no? Porque Dios le dijo en Deuteronomio 28, que si ellos eran obedientes serían cabeza y no cola. Entonces se va a cumplir recién ahora, en este tiempo milenial,
la promesa de que Israel sea cabeza de todas las naciones. Nunca Israel fue la cabeza de todas. No, de nada, al contrario, es más, no existían, como dijimos, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, podemos leer ahí, en Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el versículo del mismo capítulo 60, versículos 11 y 12. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti los reyes, a ti sus reyes, porque la nación y el reino que no te serviere perecerá y de todo será asolado. Entonces, ¿desde dónde se va a gobernar? ¿Dónde va a haber juicio? Porque va a haber naciones que si alguien se rebela va a haber juicio. De ahí mismo. ¿De Jerusalén? De Jerusalén. ¿Sí? Es muy interesante que va a haber juicio y va a haber gente que va a perecer Amén. por causa de su rebelión. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende, que va a ser un gobierno justo. Sí. Hoy, lamentablemente, los que se rebelan muchas veces no reciben un justo castigo. Ahora yo digo, ¿no? En la distorsión de vida que hoy el mundo tiene, donde la justicia muchas veces sale torcida y donde la gente ya dejó de confiar en la justicia, para esas personas muchas veces entender la justicia, más la justicia de Dios, es casi imposible, porque Dios es un Dios que cuando traza algo no negocia con nadie. Él dice esto es así y así. Y ¿sabes qué? Uno a veces viviendo en Argentina, perdón, ¿no? Muchas veces uno ve que la gente tiene un sentido de la justicia incorrecto. Por eso estamos muchas veces como estamos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando estuve en España, justo en una televisión estaban dando una encuesta y decía quiénes eran las personas que tenían menos respeto por la sociedad, y eran los jueces, los abogados y los religiosos. Ese era el concepto. Los peores, o sea, lo que la gente creía que eran los más falsos. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, el enemigo siempre destruye y va contra lo que es de Dios. Sí. Entonces, lógicamente, para que haya caos, tiene que haber anomia, significa no ley. Es el misterio de la iniquidad, la palabra anomia, el misterio del espíritu del anticristo es hacer caer las leyes para que la gente no acepte un legislador. Entonces, si no hay leyes, estamos como en la época de los jueces. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía. Es lo que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, acá no. Ahora, es interesante que, como podremos ver, va a haber muerte en el milenio, y no así va a haber muerte en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces, si el milenio para los que dicen que el milenio ya es la eternidad, el milenio no es la eternidad, porque no hay muerte. Nosotros tenemos acá en Apocalipsis 21:4 que Juan ve en la nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo, y tiene una característica, lo eterno de Dios. Sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que esta es una época anterior a la eternidad. Una época donde la tierra va a sufrir paz, va a sufrir bendición, Amén. pero también va a sufrir un gobierno justo y recto, y todos aquellos que se rebelen y todos aquellos que se opongan van a recibir el castigo que merecen, porque es lo correcto. Claro. Bueno, esas son las características políticas. ¿Cómo va a ser más o menos para que tengamos una idea de cómo va a ser el milenio? Las características espirituales. Isaías pasa una gran cantidad de tiempo describiendo las bendiciones espirituales del milenio. La mayor de todas, ¿saben cuál es? Es el hecho de que la gloria del Señor se va a manifestar a todos. Todos van a conocer la gloria del Señor. Qué lindo, ¿no? Nosotros la conocemos, la gloria. Pero el mundo no conoce la gloria. Por eso se admira que nosotros adoramos a Dios y que cantamos, que nos reunimos. ¿Y qué hacen estos locos? Claro, para ellos es así, lo ven así. Porque no conocen la gloria de Dios. Ahí tenemos el texto de Isaías 52. 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y esa es la primera venida. Miren cómo mezcla la primera y la segunda. ¿Cómo fue Jesús? Desfigurado, golpeado, maltratado. Desfigurado su parecer y su hermosura más que nadie, dice.
Ahora, en el versículo 15 dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes correrán ante él la boca. Cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán los que jamás habían oído. Van a entender que Jesús es Dios y que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy no lo entienden. Por eso están como están, claro. Porque no han entendido y no han oído. Entonces, esa es la mayor bendición de este tiempo milenial, ¿sí? Amén. La santidad abundará. Qué tremendo esto, ¿eh? Que abunde la santidad. Hoy no abunda la santidad. ¿Qué es la santidad? Es apartarse del mal. Apartarse de todo lo que Dios llama malo, ¿eh? Claro. No del mal que el hombre piensa, porque el hombre tiene su pensamiento y llama a veces a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, un hombre que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, en vez de apartarse del mal, se va a apartar del bien. Pero estamos hablando de apartarse del mal que Dios llama mal. Por eso si ustedes quieren saber qué es lo malo y qué es lo bueno, vengan a la Biblia. Claro. No usen su mente, ni usen los filósofos de este mundo y hombres perversos y corruptos que tuercen todas las cosas para justificar su maldad. Sí, que fue por ejemplo, me acuerdo que hace poco hubo un caso que estaba en la televisión donde la que conducía el programa se estaba peleando con el abogado, ¿no? Porque para ella era malo, pero el abogado le decía, pero según la ley no es malo, pero se encontraba esa torciendo, ¿no? El concepto que están totalmente torcidas. Que pensaba que estaba bien. Bueno, dice Isaías 4, verso 2 y 3. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y él, el fruto de la tierra, para grandeza y honra. Y los sobrevivientes de Israel, y el 4.3 dice, y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere debajo en Jerusalén será en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Todos van a ser santos. Uh-huh. No algunos. Todos. Hoy somos algunos. Claro. Porque todos se van a acercar a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del mal. Claro. Asaf dijo, el acercarme a Dios es el bien. Queremos aclarar que estamos hablando del milenio, por si alguno recién se engancha, para que entienda, porque por ahí no va a creer que estamos hablando de Fernández. No, por la duda, no. Pero bueno, qué grande que es nuestro Dios, que no se ha olvidado de este mundo. Amén. Y que a pesar de que hay cosas que están mal, hay un tiempo glorioso en el futuro. Eso es algo hermoso. Amén. Tenemos una esperanza, una promesa que no nos avergüenza, ¿no? La santidad va a abundar y una actitud de gozo y alabanza prevalecerá. Va a haber mucho gozo y mucha alabanza, cosa que tampoco hay hoy. Pónganse en la cola de los jubilados y se dan cuenta que no hay ni gozo ni alabanza. Todo lo contrario, la queja avanza. Ahí está el texto de Isaías 35:10, dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Una de las características de este tiempo es que va a haber mucha alegría. La gente va a estar contenta, feliz, porque hay paz, porque hay bendición, porque hay justicia, porque hay alguien que... ¿Y por qué no está actuando? Recordemos, porque muchos dicen, bueno, Satanás ya está atado. ¿A dónde está atado? Porque la maldad, gran parte de la maldad que hoy vemos en el mundo es inspirada por el príncipe de las tinieblas. Claro. Como no va a estar operando el príncipe de las tinieblas. Ahí no. Acá no va a haber actividad espiritual satánica. Para nada. Nada. No. Entonces, bueno, va a haber alegría, va a haber paz. Un templo reconstruido en Jerusalén va a servir como centro de adoración para todo el mundo. Ahí tenemos Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, un detalle, hermano. Acá estos sacrificios no van a ser para expiar el pecado, sino van a ser como recuerdo de la expiación que ya fue hecha, como rememoración, como conmemoración. Claro.
No es que va a haber salvación a través de los sacrificios de animales, porque lo único que salva es la sangre de Cristo. Simplemente va a haber un recordatorio de que esa sangre hacía o prefiguraba la sangre de Cristo. El otro texto del 60:13 dice la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Jesús va a poner sus pies en Jerusalén y va a estar el santuario. Acá habla de mi casa de oración, habla de mi santo monte, y dice que mi casa será llamada casa de oración. Acá dice que van a traer las mejores maderas del mundo para decorar el santuario, como estaba hecho el templo de Salomón. Ustedes saben que el templo de Salomón fue cuando Israel gozó de una prosperidad y una paz, y los otros reyes que admiraban a David, porque fue David el que conquistó esa paz, venían y le traían madera, oro, plata, en ofrenda. Sí. Entonces, por eso el templo de Salomón fue un templo espectacular que nunca más. El segundo templo, que se reconstituyó después con Esdras, Nehemías y Zorobabel, no tuvo la misma calidad, para nada. No. Por eso los ancianos lloraban cuando se reconstituía. Los más jóvenes se ponían contentos, porque no habían conocido la gloria. Pero ahí el profeta le dice, pero no se hagan problema, la gloria de este templo que están reconstituyendo va a ser mayor que la de Salomón. Claro. Porque por ese templo que ellos estaban reconstituyendo, hermano, ¿saben quién anduvo caminando? Uno mayor que Abraham, uno mayor que Moisés. El mismo Señor vino en forma humana y anduvo en ese templo. Gloria a Dios. Entonces, es Isaías 64, está el texto ahí, ¿no? ¿Cómo? Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsibá. Mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beulá, desposada. Ahí lo traduje. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Ese es el 60:13, ¿no? El 62:4. 62:4. De Isaías, sí. Bien. Eso ya estamos en la redención de la naturaleza. La redención de la naturaleza. Porque antes tenemos otro texto, en Isaías 4:5, que dice que la gloria de Dios saldrá de Jerusalén para todas las naciones. Y en Isaías 11:9 dice que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como, esto lo cantamos en una alabanza nosotros, como las aguas cubren la mar. Entonces, espiritualmente, ¿cómo va a ser el milenio? Un lugar de paz, de gozo, de alegría, de santidad, de presencia de Dios por todos lados, de honra y alabanza. Todo el mundo va a honrar a Dios, todo el mundo va a reconocer que todo lo tenemos gracias a Dios. Entonces el mundo entero va a alabar a Dios. Hoy, Dios siempre quiso que todas las naciones lo alaben. En muchos salmos dicen las naciones que me alaben. Claro. Nada más que las naciones se airaron y se levantaron contra el Señor. Totalmente. Porque se amotinan la gente y piensan cosas vanas. Claro. Entonces, pero acá no, porque acá la presencia de Dios va a estar reinando. Amén. Y ya no hay enemigo. El territorio está siendo gobernado. Hoy el príncipe de este mundo, hermano, no es Cristo. Hoy Cristo no reina acá en la tierra. Hoy el príncipe es Satanás. Por eso la tierra está como está. Y otro aspecto del milenio es que va a haber una redención de la naturaleza, del planeta, que hoy lo vemos ya, pobre planeta, que hasta los mismos incrédulos dicen que esto está a punto de explotar, de reventar, que no va más, ¿no? Hasta la misma gente que no cree en Dios dice que el planeta ya está destruido. Bueno, y no solamente está destruido ahora, sino que va a ser destruido completamente. Cuando leímos las copas de ira, vimos que se destruyó el mar, se destruyeron los árboles, se destruyó todo. El último terremoto borró las islas, borró las montañas, todo. Completo. Va a ser una catástrofe. Pero cuando venga Cristo va a haber una restauración. ¿Sí? Lo mismo que Cristo hoy hace en nuestras vidas, ¿no? Que nos encuentra todo arruinado, todo hecho pomada.
y nos restaura y nos renueva. Como en Génesis estaba Exacto, desordenado. Exactamente, como en Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo mismo, porque siempre Dios es un Dios restaurador, ¿no es cierto? La tierra de Israel ya no será un lugar de desolación, como tú leíste en Isaías 62:4. En cambio, el fruto de la tierra será el orgullo de Israel, porque van a brotar aguas en el desierto. Interesante esto. Y los desiertos se volverán estanques de agua. Porque hoy lo hablábamos con el pastor, de Jerusalén van a salir aguas saludables. Cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de Sión, se va a partir y van a salir aguas. Y esas aguas van a descender porque hablábamos que Jerusalén está en lo alto, casi 1000 metros de altura, y para el lado oriental está el Mar Muerto, y para el lado occidental está el Mar Mediterráneo, que también va a ser totalmente arruinado. Esas aguas van a sanar la tierra y van a sanar los dos mares. Y el Mar Muerto, que hoy no sirve para nada, es horrible, espantoso. Vos estuviste. Yo me obligaron a que me meta adentro. Una cosa espantosa, un olor, un agua que... Porque aparte nos metieron con recomendaciones. Cuidado, que no se le meta en el ojo. Cuidado que no se le meta en la boca. Cuidado, entonces entré todo así asustado. Para peor flotás. Así que cuando levantás las piernas, después no las podés bajar. Y correr el riesgo de darte vuelta y quedar cabeza para abajo. Así que fue una experiencia espantosa. Por más que diga que las aguas hacen bien a la piel, se las regalo las aguas con todo. Porque está muerto. Está muerto. Está muerto, pero va a recibir vida. Entonces podemos leer ahí Isaías 33. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingue. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Y el otro es... Y el 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Hoy el desierto de Judea es un lugar que no hay nada, absolutamente. Sí. Nada. Sí. No solamente va la naturaleza, digamos, las plantas van a brotar, sino que los animales van a tener otra conducta. Sumado a la abundancia agrícola, el reino animal será restaurado a la perfección original. Los animales venenosos dejarán de ser venenosos y los animales carnívoros se volverán herbívoros, comerán hierba. Y todos los miembros del reino animal vivirán juntos en perfecta paz entre ellos y con la humanidad. Amén. No vamos a poder tener un león de mascota, Tranquilamente. sin que nos coma. Claro. Isaías 11, 6 al 9 describe eso. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, comerá paja. Isaías 11:8 dice... No, 7. 11:7, perdón, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las Pit y el recién destetado... El 11:7 te comiste un pedazo. Perdón, la vaca y la osa, la vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Isaías 11:8 dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las Pit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Qué interesante esto, ¿no? Que la única que no va a ser restaurada es la serpiente. Porque Dios le dijo que iba a comer polvo, y acá sigue comiendo polvo. Va a perder el veneno, pero no va a seguir arrastrándose. Porque hay una maldición. Interesante. Eterno. Vamos a los saludos. Sí. Dale. Estamos ahí, tomamos un respiro. Mandamos saludos ahí a Hugo César Domínguez, que dice paz hermanos, a Celeste Díaz nos manda bendiciones, a Débora,
nos manda, dice amén también a la palabra. Guille Salgueiro manda saludos a la familia, Dios los bendiga. Noemí Carballo dice bendiciones hermanos. Nicolás Monge también nos manda bendiciones. Joel Fernando también nos manda bendiciones. María del Carmen Álvarez también saludos. Familia Riveros. Cristina Maidana también nos manda bendiciones. Ana Salas, Dios los bendiga. Los extrañamos, nos manda también, le mandamos saludos. Beatriz también nos manda muchas bendiciones. Juana Esther, gloria a Dios, dice. Así que le mandamos saludos a todos los que se están conectando, que están sumándose por Facebook. Les avisamos también si se están sumando ahora y dicen, uy, me perdí casi la primera parte. Quédense tranquilo que queda en YouTube subido al canal Mi Casa Asamblea de Dios. Estamos hablando ahora en este momento del milenio. El milenio. Del sí. milenio. El milenio relatado en Apocalipsis capítulo 20, Amén. que va a ser un reino literal, donde el Señor Jesucristo, cuando vuelva a la tierra, va a ejercer ese reino aquí en la tierra desde Jerusalén. Vimos dos aspectos, el político, el las espiritual, condiciones políticas, las condiciones espirituales, y ahora estamos vimos la redención de la naturaleza, y ahora vamos a ver la calidad de la vida. En un emocionante pasaje de Isaías 65, el profeta revela que la esperanza de vida para aquellos que vivan en cuerpo físico será grandemente expandida y según los días de los árboles. Saben que hay árboles que viven muchos años. muchos. Ahí en 65:22 dice: No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según el día de los árboles será los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Tremendo. Importante que no van a perder nada de lo que hagan, ¿no? Nadie le va a quitar, no va a haber robo, no va a haber estafa, no va a haber perjuicio de ningún tipo, va a haber tranquilidad. Por consiguiente, que cualquiera que muera a la edad de 100 será considerado un joven. Isaías 65:20 parece una cosa de loco. Bueno, pero piensen que esto en la época en la época de la antediluviana, los hombres vivían 1000 años. Sí, sí. Esto no es extraño, ya sucedió. Claro. Entonces, para uno que vivía 1000 años, uno de 100 era un pibe. Claro. Recién arrancaba. Recién arrancaba. En serio, no. Nosotros desde 100 años, imagínense uno que tiene 10. Hoy que vivimos, no llegamos a 100. Normalmente 70, 80. Así que imagínense el 10%, hoy es uno de 7, 8 años. En aquella época va a ser de 100. ¿Querés leer el texto? Sí, dice. Isaías 65:20. Sí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Ven que va a haber juicio contra el pecado también? Uh-huh. Y toda persona tendrá su propia casa y su viñedo, como vimos recién en el versículo 16, no habrá desamparado ni hambrientos. Qué interesante, qué bueno esto. Uh-huh. Cómo nos quebranta el corazón ver gente que no tiene para comer, hermano. Es algo tremendo. Yo, sinceramente, nunca experimenté eso. He hablado con mucha gente que allá en la cárcel hay muchos chicos que vivieron en la calle y pasaron tiempos que no tenían para comer y me cuentan y realmente es horrible. Yo nunca, por la misericordia de Dios, no sé por qué Dios permitió que yo nunca pase hambre, pero supongo que debe ser una cosa espantosa. Así que no va a haber más. Gracias a Dios. No va a ocurrir más. Gloria a Dios. Amén. 65:21 de Isaías dice: edificarán casa y morarán en ella, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. El 65:23 dice: también. no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Va a haber mucha producción y no va a haber confiscamiento de bienes. Claro. Y también la enfermedad va a ser reducida. Ahí en Isaías 33:24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. O sea, no va a tener problema. se va a ser perdonada la iniquidad y también van a ser sanados. Amén. ¿Verdad? Y las personas que tengan desventajas físicas serán curadas. Amén. Ahí en Isaías 35:5 dice: los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Quiero decirle que parte de estas profecías se cumplieron en la época de Jesús.
Jesús hizo milagros. Claro. Jesús sanó sordos, abrió ojos de ciegos, hubo paralíticos que se levantaron, pero no todos. No todo. No todos, fueron algunos pocos nomás. Claro, donde él anduvo. Fue un flash, Claro. fue una gota Como alertando de lo que iba a venir. Claro. Porque Jesús anunciaba el reino. Claro, a ese reino se refería. Jesús anunciaba el reino, y en el reino de él no va a haber enfermedad. Amén. Bueno, tenemos algunas profecías de los profetas mayores y también de los menores, que ni vamos a llegar a los mayores, menos a los menores. Pero bueno, vamos a leer algunas. Jeremías, puede ser. Jeremías, por ejemplo. 23.5, ¿lo tenés ahí? Jeremías 23.5. 5 y 6. 5. El número 21. 21 dice, y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El 23:6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. ¿Por qué le van a llamar así? Porque va a reinar con justicia, ¿sí? Amén. Y también dice que David, en su cuerpo glorificado, actuará como rey en Israel. Ahí en Jeremías 39. Sí, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, Bueno, ahí está, hay que aclararlo ahí. acá hay que aclarar algo, que Jeremías vivió muchos años después que David ya estaba muerto. Por supuesto. No dijo esto antes de que nazca David y David reine en Jerusalén. Quiere decir que David resucitado va a reinar como representante de Cristo. Es muy probable que Jesús reine desde la Jerusalén celestial, claro, y David reine como un representante de Jesucristo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Porque cuando el Señor viene en Apocalipsis 19, dice Juan, vi el cielo abierto, y después no dice que se cierra el cielo. Entonces, es muy probable que en la época milenial el cielo esté abierto y que los moradores de la tierra puedan ver el trono de Dios y puedan ver la nueva Jerusalén. ¿Sí? Porque es muy probable que nosotros, la iglesia, vivamos en la nueva Jerusalén. Gracias. Pero podamos descender a la tierra porque va a estar abierto los cielos. O sea, los que viven en el cielo van a poder descender a la tierra, y los que están en la tierra van a poder ver a los habitantes del cielo. Va a ser una época gloriosa. Sí, porque qué interesante, porque también ahí, ¿no? Cuando vamos a Daniel, que dice, ¿no? que las tinieblas, ¿no? estaban ahí en los lugares, ¿no? celestes, que impedían que Daniel reciba la visión. Y en el milenio eso no va a existir también. Los seres de maldad, las huestes espirituales de maldad operan en el aire. En el aire. Bueno, eso no va a estar más. No va a estar. Y después ahí unimos en Apocalipsis 20, ¿no? Cuando dice que resucitan y Dios le va a dar sus santos tronos. Ahí avala, digamos, lo de David. Que levantará y le dará tronos para que reine. La ciudad de Jerusalén y el templo serán reedificados, como ya lo vimos, y la población se va a multiplicar. Ahí tenemos en el 30 de Jeremías 30:18 y 30:19, si lo quieren leer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de la tienda de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y el 19 dice, y saldrá de ellos acción de gracia y la voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Bueno, ¿cuántas veces el pueblo de Israel fue diezmado, matado, perseguido, menospreciado, hasta el día de hoy? Sí. Bueno, eso se va a terminar también. Por eso los israelitas estaban esperando esto. Claro, qué lástima que no supieron entender los tiempos del Señor, ¿no? Y Jesús le dijo, si pudiera entender el tiempo. Y si ustedes saben discernir el cielo, dice, cuando se pone colorado, va a llover. Y no saben entender los tiempos proféticos, porque estaba profetizado. Si lo que estamos leyendo nosotros, hermano, estamos usando la Biblia de los judíos. Claro. Ahora también está el otro, ¿no? Porque viste que él, cuando llora y lamenta, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo? Más tú no. Dice, ¿por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? Es tremendo, ¿no? Los judíos se arrepentirán del rechazo de su Mesías y entrarán en un nuevo pacto con Dios, que está escrito, o que va a ser escrito en sus corazones, ¿sí? El nuevo pacto.
Jeremías 31:31. Dice aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Jeremías 32:39 dice, le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y el 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. Bueno, nosotros hoy, hermanos, esto se cumple en nosotros hoy. Hoy. No es solamente para los israelitas. Gloria a Dios. Gracias. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros podemos estar ya en el nuevo pacto. Amén. Porque aunque el pacto es con Israel, nosotros disfrutamos de los beneficios cuando creemos en Cristo. Maravillosa sangre de Cristo. Esto es lo que celebramos cada vez que partimos el pan y tomamos la copa, el nuevo Amén. pacto Amén. en su sangre. Amén. Que Él nos dio un corazón nuevo para que temamos a Dios y Dios nos va a hacer bien. Y hizo un pacto con nosotros que no nos va a hacer mal y va a poner su temor en nuestros corazones y no nos vamos a apartar del Señor. Amén. Qué seguridad que trae. Yo me gozo porque la obra de Dios es segura, no es inestable. Amén. Es algo que Dios, cuando Dios hace algo, como dijo Pablo, que el que empezó la buena obra La la va a terminar. Amén. Jeremías, el pueblo se arrepentirá y Ezequiel confirma esto, ahí en Ezequiel 11, 19 y 20, lo mismo que de Jeremías. Amén. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré de dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y Ezequiel 11:20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo a ellos les sea por Dios. Amén. Eso es lo que hoy tenemos nosotros, esa bendición tan grande. Gracias, Jesús. Y miren, también va a confirmar el Señor que garantiza la seguridad de Israel. Él va a ser su garantía. Hoy la garantía de Israel son sus armas en Estados Unidos. La tecnología, lo que sea. Y hará juicio en todas las naciones de alrededor, que son los palestinos que los afligieron. Ezequiel 28:26. Amén. Dice, y habitarán en ellas seguros y edificarán casa y plantarán viña y vivirán confiadamente. Cuando yo haga juicio en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. ¿Y quiénes son los que viven alrededor de Israel? Oh, Los palestinos. claro. ¿No les viven mandando misiles todos los días? Bombas, puñaladas, de todo. Claro, dirán, bueno, lo que pasa es que los palestinos están defendiendo su tierra, pero hermano, quiero decir una cosa, la tierra no es de los palestinos. La tierra Dios se la dio a Israel, Sí. porque el dueño de la tierra es Dios. Amén. Ahí está el punto. Ahí está, sí, es verdad. Ellos son unos usurpadores. Según la ley de Dios, Según la las ordenanza de Dios. según claro. el dueño de la tierra. De la tierra. O sea, según el dueño, ellos son usurpadores. Ahora, como ellos se hicieron dueños, Claro. ese es el problema con los palestinos. Dicen, no, esto es nuestro, porque nosotros estamos viviendo acá. Bueno, es lo mismo que yo me agarro una casa, viva 20 años ahí y me hago a nombre mío y digo, no, esta casa es mía. Es mía porque me la quedé, porque la usurpé, pero en realidad no me pertenece, Claro. porque hay un dueño. La tierra, mía es la tierra le pertenece al Señor, no le pertenece al hombre. El hombre no puede hacer lo que quiere con la tierra. Esto es duro, como vos decías, de entender Claro. cuando no hay un corazón nuevo, ¿no? Entonces va a haber seguridad y también confirma que David va a ser rey y no lo vamos a leer, pero y también confirma la reedificación del templo y el resultado es que la gloria del Señor estará entre las naciones. Eso ya lo vimos, ya leímos los textos. Desde el capítulo 40 hasta el capítulo 46, Ezequiel se centra en describir el templo. Ustedes lo pueden leer después. Y es mucho más grande que cualquiera de los templos judíos anteriores. Y el lugar santísimo en el templo no contiene ningún arca. Jeremías ya había profetizado que el arca no sería reconstruida ni recordada. Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Tremendo. Así que avísenle a Diana John, Que ya no hay más. no hay más arca. No hay El más cazador arca. del arca perdida No hace falta. fue.
Bueno, muchos dicen que está escondida, Y sí, Pero- tiene que ser que encontrada. fue Jeremías el que la escondió. Y lo más lindo que Jeremías dice de esto. Le echa la culpa a Jeremías. Hay que leer la Biblia, hermano. Las profecías del tiempo y del fin de Ezequiel que ya se han cumplido se relacionan con una puerta oriental. La puerta oriental es la puerta que está en el muro que da al monte de los olivos. Y es la puerta por la cual entró Jesús en su entrada triunfal. Y es la puerta que daba directo al templo. ¿Sí? Esa puerta hoy, yo lo he visto con mis propios ojos, está tapiada, está cerrada. Pero hay una profecía de Ezequiel que va a ser sellada. Si querés, léela. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. El 2 dice, 44:2, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella y estará por tanto cerrada. ¿Quién entró por esa puerta? El Señor. El Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Y está cerrada hasta que vuelva. Porque, Gloria a Dios. y hay un cementerio inclusive. Sí, Eso lo hizo un califa. El martes pasado Un pasamos la califa, imagen. pero yo le llamo un califa. En el año 1500, y permanece así hasta el día de hoy. Sin querer cumplió la La profecía. profecía. Ezequiel revela que parte de la redención de la naturaleza será la conversión del mar muerto en un mar de agua dulce. Gloria a Dios, me voy a poder bañar en el mar. El mar. Gloria a Dios. Ezequiel 47, 8 y 9. Sí. Sí, dice así, me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Áraba. Arabá significa Arabá, sí. el valle del Jordán, lo busqué en el diccionario. Amén. Y entrarán en el mar, y dice, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y Ezequiel 47:9 dice, y toda la alma viviente que nadare por donde quiera que entraren, estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces, y por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que quiera entrar en el río. Es interesante que ocurre todo lo contrario. El río Jordán, que viene del mar de Galilea, que tiene peces, Claro. cuando entra en el mar muerto se muere todo lo que trae. Todo. Qué increíble. Es al revés. Muy bien. Concluye el libro diciendo cómo la redimida y muy expandida tierra de Israel será dividida entre las 12 tribus de Israel. Esto está en Ezequiel 48, después lo pueden leer. Las profecías del tiempo del fin de Daniel se centran en la tribulación y el anticristo. Su primer mención del milenio ocurre en el capítulo 2, lo mencionamos en el programa anterior. Amén. En la piedra que cae y destruye la estatua, Sí. donde Que de hecho tratamos cuando recién comenzamos, ¿te Es- acordás? ahí Con los comenzamos. distintos imperios, claro. y se revela que el último imperio será destruido por el regreso del Mesías y el establecimiento de su reino, que no será jamás destruido, dice. Amén. Y en el capítulo 7, Daniel enfatiza que los redimidos reinarán con el Mesías. Dice Daniel 7, 26 y 27, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, está hablando del anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, porque quien reina cuando viene Cristo es el anticristo aquí en la tierra, ¿no? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, Israel, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Amén. Esto es lo que hay en profecía, muchísimo más, Mucho más, muchísimo. Tenemos todos profetas menores que Todavía ya lo no vamos se a poder no se pudieron compartir. leer. Pero queríamos compartir algunas palabras de Jesucristo, de los evangelios, donde habla del reino. Amén. Jesús habló de su reino Y de la gloria. y de la gloria de su Claro. reino. Así que, Andrés, si querés, vamos Mateo leyendo de a uno. 13:14. Sí. 13:40. 13:40 es el primero. De manera- Mateo 13:40. Amén. De manera 41. que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El 13:41 de San Mateo mismo también dice, enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Recogerá de dónde? De su reino. Reino. Quiere De su decir reino. que cuando Jesús establezca su reino, todos los que hacen iniquidad no van a entrar al reino. No van a... No, No.
Acá está el trigo y la cizaña. Amén. Va a haber una separación Hoy están radical. juntos. Claro, hoy están juntos. Sí. El Mateo Mateo 16, 27, dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Este texto muchos no entienden por qué dice, pero si nosotros miramos el contexto, que ellos vieron el reino de Cristo en la transfiguración. Amén. Porque Cristo en el monte de la transfiguración mostró su gloria. Y ellos pudieron ver a Moisés y a Elías resucitados con Cristo. O sea que ellos, hubo 3 discípulos, algunos dicen, porque no fueron todos, fueron 3 discípulos que vieron su gloria. Pedro fue uno y lo recuerda en la carta que vio su gloria en el monte de la transfiguración. Y Mateo 19, 28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Que Juan vio que se pusieron tronos. Claro. Bueno, acá tenemos algunos tronos. Claro. O sea, los apóstoles van a juzgar, que son los 12 apóstoles, eran hebreos, judíos. Van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Mateo 20, 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Claro, ahí entra lo que hablábamos hoy. Ella se confundió creyendo de que el Señor venía a establecer el reino y quería para sus hijos acomodarlo. Pero ellos creían en un reino literal. Claro. Y bueno. El 25-31, Andrés. Sí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y San Lucas 1:32 también dice... Aquí habla el ángel que le habló a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 19:14. Pero acá esta es una historia que contó el Señor, de los labradores malvados. Amén. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto es lo que hicieron en la cruz, Claro. o sea, en el juicio, mejor dicho. Claro. Cuando salió Pilato y dijo, ahí está el rey de ustedes. Dijeron, no, a César era el rey nuestro. El César de Roma, nada que ver. Y en Lucas 19:15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Cuando venga el Señor va a ajustar cuentas con su siervo, pero dice que se fue a recibir un reino. Quiere decir que cuando el Señor reciba el reino, viene a la tierra. Amén. Lucas 22-29 dice, yo pues os asigno un reino. Está hablando de los discípulos, como mi Padre me lo asignó a mí. En el versículo 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Y acá en Juan tenemos lo que le dijo a Pilato. 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. Si no hubiera reino, ¿qué le hubiese dicho Jesús? ¿Sos rey? No, yo no tengo reino. Pero Jesús le dijo, sí que tengo un reino, Claro, pero no es ahora. Claro. Lo dejó bien claro. Primera de Corintios 15:25. Porque preciso porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque el milenio termina justamente con Satanás destruido.
Y con toda esa rebelión que se forma al final que no lo vimos, no lo leímos porque lo vamos a tocar en el próximo programa, pero allí termina toda rebelión. A partir de ahí no va a haber más rebelión. Se termina. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Jesús. Amén. Eso es el milenio, es para terminar con toda oposición. Para manifestar lo que hay en los corazones de las personas. Amén. Segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su reino. Hebreos 1:8 dice más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Acá está hablando el Padre al Hijo en la eternidad, ¿no? O sea que el reino del Señor lo recibe desde la eternidad. Uh-huh. Lo gana a través de morir en la cruz y lo lleva a cabo en su segunda venida. Lo impone. Amén. Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ha prometido un reino. Claro. Combatimos. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Hay un reino sobre la tierra. Hay un reino. Amén. 11:5. 11:15. 11:15. Sí, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acá llegamos a la consumación. Claro, tremendo. En el 10 de Apocalipsis, dice 12:10 de Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que es incompatible el principado de Satanás con el reino de Cristo. No. Por eso Satanás tiene que ser sacado del medio. Claro. Total. Y la última, en 19:6, que es cuando viene Cristo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gloria a Dios. Gloria. Nuestro Dios reina, hermano. Gracias, Jesús. Y reinará, y nosotros reinaremos con Él, y esta tierra verá una época. Por eso dice Pablo que la creación gime. Amén. Y está esperando. ¿Qué está esperando? Esta, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios? Cuando venga Cristo. Amén. Hoy muchos usan ese texto para decir que hoy tiene que ser la manifestación de los hijos de Dios. Pero Pablo dice que la manifestación de los hijos de Dios no es ahora, sino es cuando venga Cristo. Amén. Si leen el texto con detalle se van a dar cuenta que dice. Y eso es lo que el Espíritu anhela. Y si nosotros que tenemos el Espíritu, dice Pablo, gemimos esperando la redención. Amén. De nuestro cuerpo, la resurrección, cuando el Señor transforme este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Amén. Y podamos vivir eternamente con el Señor. Maravilloso. Amén. Llegamos ya con el tiempo. Esta es la esperanza. Impecable. Le mandamos saludos ahí que se estuvieron sumando. A Lidia pone bendiciones, hermanos. A Marcos Beltrán pone también bendiciones. Claudio Rabel dice, recién me conecto, bendiciones, hermano, los amo. Haroldo Moreira, saludos, sigan así, el Señor los respalda, la palabra. Gracias. Amén. Beatriz también se está sumando. Celeste Díaz nos manda bendiciones. Recién conté 50 versículos, leímos. Sin tomar agua, sin respirar nada, sí, sin soplar y repetir, le hicimos. Como decía de Feliz Domingo, sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin soplar. Así que bueno, hermano, para concluir, ¿no? Las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, hay esperanza. A veces uno se cruza con un vecino o alguien, ¿no? Ahí y dice, no, todo ya está perdido. Para este mundo sí, ¿no? Pero entendemos nosotros que tenemos una esperanza y una oportunidad. Es muy importante que pongamos a la gente con la mirada en el futuro y no en la actualidad. Muy importante. Sí. Y como hablábamos esta mañana entre nosotros,
si las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, no espiritualmente, literalmente, y Jesús remarcó en su ministerio, esto es para que se cumpla la Escritura, esto es para que se cumpla. Pregunto, si la primera venida se cumplió literalmente, ¿por qué la segunda venida tiene que ser espiritual? No, hermano, no podemos violar la Biblia de esa manera. Claro. O la interpretamos todo espiritualmente o la interpretamos toda literalmente. No puedo agarrar la parte que a mí me conviene e interpretarla literalmente, y la parte que a mí me conviene la interpreto para cualquier lado. Claro, no. Hermano, eso es una violación de la interpretación. Y nosotros tenemos que interpretar correctamente, si es que queremos andar en la verdad. Amén. Ahora, si queremos hacerle decir la Biblia lo que la Biblia no dice, bueno, eso ya es Otra otro cosa. tema. Claro. Que Dios me libre a mí personalmente. Amén. Espero, hermano, esto le pudo haber servido a muchos. Tómelo con una seriedad de vida, orando y pidiéndole revelación aún más clara al Espíritu. Amén. Andrés, ¿nos despedís una oración? Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora te damos gracias por la oportunidad. Pero, Padre, porque al interiorizarnos en tu palabra, en las profecías, nuestro espíritu se goza, se alegra de saber que tú ganaste nuestra salvación, y nosotros, por el hecho de creer en ese sacrificio hecho en la cruz, hoy nos deleitamos, Señor, en tus promesas, las cuales son fieles, son eternas y verdaderas para cada uno de nosotros. Señor, permite que permanezcamos fieles en esta palabra, fieles a tus promesas, Señor, para poder deleitarnos de lo que en el futuro será de la vida de tus hijos, de todos aquellos que te aman, te honran y temen tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este momento, y te pedimos que sea de edificación para cada hermano que está del otro lado y en esta hora está tomando con la seriedad de vida la palabra que compartimos. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, hermanos, nos despedimos. Queda grabado el programa en YouTube, así que después pueden sumarse y compartirlo también. Mañana miércoles reunión de jóvenes a las 8. Jueves a las 5 ahí con Ruth y G tienen reunión de mujeres. Amén. Viernes a las 8 reunión de oración. Sí. Sábados a las 8 ahí con Barbie y Seba también reunión de jóvenes, adultos. Y el domingo 18 reunión ahí general. Así Sí, que terminando ya con la Odisea, la última, claro, a la iglesia de la Odisea vamos a estar compartiendo. Así que bueno, hermanos, los despedimos. Dios los bendiga, tengan un buen descanso, una buena noche. Nos estamos viendo en la semana. Paz Muchas del- bendiciones Paz del para Señor. todos.